María Elisa Velázquez Gutiérrez estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde 1994 hasta la fecha es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México. Daniela López Carreto es activista afromexicana de Coyolillo, Veracruz, y promotora cultural del Centro Cultural Comunitario Casa Coyolillo, en donde trabaja principalmente el tema de la identidad afrodescendiente. Es licenciada en Contaduría por la Universidad Veracruzana, comunicadora de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes y egresada del Seminario de Liderazgo de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes de la Universidad de Arizona en 2019. Pedro Sergio Peñalosa Pérez es presidente de la organización antirracista México Negro AC y licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Guerrero. Su labor como activista ha consistido en promover el respeto y conocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en México por más de 20 años. En 2017 fue aspirante a ser candidato independiente por la presidencia de la República y ese mismo año participó en la construcción de una propuesta de reforma constitucional en la Ciudad de México, con el objetivo de reconocer a las personas afrodescendientes. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Prejuicios, un programa hecho para toda la ciudadanía, donde construimos ideas sin etiquetas. En esta ocasión, hablaremos de la importancia de visibilizar la participación política de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas, y para ello nos acompañan personas expertas en el tema. Bienvenidas y bienvenido a este espacio del Instituto Electoral de la Ciudad de México, doctora María Elena Velázquez Gutiérrez, Daniela López Carreto y Sergio Peñalosa Pérez. Nos da muchísimo gusto tenerles en esta oportunidad de escuchar sus reflexiones, experiencias y conocimientos en este tema. A partir del 9 de agosto del 2019, tras la reforma del artículo 2 constitucional, el Estado mexicano reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. Derivado de esta importante reforma, ¿cuál es el contexto actual de los derechos colectivos y su reconocimiento tras la reforma del 2 constitucional? Como bien se señalaba, en agosto de 2019 fue finalmente reconocido en la Constitución mexicana los derechos y la presencia y la participación de estas poblaciones afromexicanas. Me gustaría rápidamente leer el párrafo con el que se reconoció. Es una adición en el apartado C, en el 2 constitucional, que dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Entonces, finalmente, estos son los derechos colectivos, o parte de los derechos colectivos: la libre determinación, la autonomía, el desarrollo y la inclusión social. Ahora, esto es un enunciado. Nos falta mucho, es un gran avance, pero nos falta mucho, porque necesitamos legislar sobre estos temas, necesitamos hacer un catálogo de derechos específicos para las poblaciones afrodescendientes y también de derechos específicos colectivos. Algo que es muy importante decir es que no hay un pueblo afromexicano, hay muchos pueblos afromexicanos. Entonces no podemos buscar derechos colectivos para todos porque, por poner un ejemplo, la situación histórica y presente que viven las poblaciones de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca no son las mismas que viven los Mascogos de Coahuila o las que viven en Veracruz, en el Sotavento, o en otra región de Veracruz como Coyolillo. Son situaciones distintas, entonces cada pueblo tendrá que buscar en sus estados y de acuerdo a las tradiciones y a las perspectivas de cada comunidad, sus derechos colectivos. Como ya lo dijo la maestra María Elisa, este
agregado a la Constitución. Nuestra reforma, pues, por fin trajo el reconocimiento para las comunidades afromexicanas, aunque pues se pretenda subsanar. Sabemos que hay una gran invisibilidad, y entonces eso quiere decir que hay mucho más trabajo que hacer para los que somos parte del movimiento, ¿no? A partir del reconocimiento, pues se nos han presentado varios retos, y el reto es que esto no sea un agregado más a la Constitución, sino que trabajemos sobre todo en las políticas públicas, ¿no? Y en la creación de actividades que verdaderamente promuevan el desarrollo para las comunidades. Yo creo que abonándole un poco a lo que ya comentaron, pues como pueblo mexicano, que ya fuimos pueblo afromexicano, que ya fuimos reconocidos, aunque agrego ahí que somos varios pueblos, ¿verdad? Sí, pero falta las leyes secundarias, faltan las políticas públicas para que en realidad estemos gozando del beneficio de dicho reconocimiento. Mientras se siga aplazando estas políticas públicas, pues es como no poner los rieles para que corra el tren, y podemos estar reconocidos, como lo he dicho en muchas ocasiones, cuando administraciones gubernamentales en el nivel federal anteriores se tenía la negativa de no reconocernos, ¿sí? Hoy, bueno, estamos reconocidos, pero queremos ya realmente que se haga esa armonización de las leyes para que empiece a correr ese beneficio del reconocimiento. Haciendo un poco más de historia, porque la reforma constitucional da respuesta a demandas de muchos años y a una historia mexicana que no es visibilizada. Aquí pregunto, ¿cuáles son las características de los pueblos y comunidades afromexicanas y las condiciones bajo las cuales se establecieron en México? Hay una gran riqueza y una gran heterogeneidad en la historia de las poblaciones afromexicanas. Eso también hace que sea muy rica su historia, aunque ha sido poco visibilizada. O sea, ellos llegan, como todos sabemos, más o menos al mismo tiempo que los conquistadores, desde la conquista de México, desde 1519, ahorita que están las fechas conmemorativas y del 20, llegan junto con los conquistadores y forman parte de estas huestes que conquistaron a los pueblos indígenas. Más tarde, la gran cantidad de africanos llegan por el comercio de personas esclavizadas desde África, y vienen de distintas regiones de África Occidental, que es la región conocida como Senegambia, de África Central, Angola también, el Congo, y también de África Occidental. Entonces llegan a lo largo del periodo colonial, desde el siglo XVI hasta el XVIII. Es importante decir que vienen personas de distintas culturas, con distintos bagajes, o sea, África no es un país, es un continente, era y es rico en idiomas, en tradiciones, en formas de pensar y de expresarse. Entonces vienen personas de distintas culturas, vienen mandingos, vienen wolofs, lo repito siempre, vienen gentes que hablaban distintos idiomas, y se localizan en casi todo el territorio de la Nueva España, de la entonces Nueva España. Entonces los podemos ver en la Ciudad de México, en Veracruz, por supuesto, en la Costa Chica, pero no se quedan en las costas. Este es otro de los prejuicios que se tienen, que los afros siempre están en las costas. No, los africanos son traídos de manera forzada para trabajar en muchas actividades, entonces van a la minería, a la ganadería, a los oficios, etcétera, ¿no? Entonces, así se va configurando una gran cantidad de comunidades. Por otra parte, si bien llegan como esclavizados, muy pronto logran medios por los cuales pueden obtener su libertad. Entonces vemos generaciones de nuevos afrodescendientes ya, es decir, gente que nace en México, conocidos entonces como negros, morenos, pardos, lobos, coyotes, etcétera,
que son libres y que empiezan a trabajar también en otras muchas actividades. Entonces vemos a una sociedad novohispana muy diversa, con relación muy heterogénea con relación a las poblaciones afros, que participa en todas las actividades económicas, sociales y culturales. En el 19 también llegan personas de Estados Unidos, esclavizados, huyendo del sometimiento. Ya México era un país que había abolido la esclavitud, y en el siglo XIX se funda el pueblo de los Mascobos en Musquis, les da unas tierras el presidente Benito Juárez, y entonces hay otra historia de los afros. También llegan africanos del Caribe durante el periodo colonial y el siglo XIX, de Centroamérica, y después, actualmente, en el siglo XX, llegan también africanos, centroamericanos de diversas partes, y entonces hay nuevos también, digamos, no nuevos, contemporáneos afrodescendientes. Entonces, en suma, hay una gran heterogeneidad de afrodescendientes en México, con una variedad y con una riqueza cultural, porque en las distintas regiones y en los distintos periodos fueron desarrollando diversas actividades, y eso es lo que hay que dar a conocer, esta diversidad, esta complejidad que no vemos en otros países donde hubo una segregación mucho más fuerte, donde siempre quedaron como esclavizados, posibilidad de matrimonios mixtos o de relaciones cotidianas. Entonces, tenemos un mosaico muy vigoroso, muy interesante de culturas recreadas con lo africano, que forman todavía y que por suerte las podemos todavía visibilizar en nuestro país. A pesar de las condiciones en las que llegaron nuestros ancestros, nuestros antepasados, pues sabemos que muchos esclavos lucharon por su libertad, y uno de ellos es Gaspar Yanga, que fue el primer libertador en México y que logró que San Lorenzo de los Negros fuera el primer pueblo libre en Veracruz. Y creo que él es un gran ícono de nuestra historia, un ejemplo de que nuestra gente sí luchó para ser libres, y creo que algo de lo que ahora caracteriza a las poblaciones afromexicanas es que somos muy unidas, muy alegres, y que tenemos una gran herencia cultural que nos sigue uniendo con esa historia o con esa parte de la historia, aunque desafortunadamente pues se vive en condiciones de pobreza y con un limitado acceso a la educación, y que aparte la migración hacia Estados Unidos es una constante que no nos permite como seguir reforzando nuestra cultura, sino que nos va dividiendo de cierta forma, y eso es porque no hay un desarrollo todavía en las comunidades, y el racismo sin duda es una limitante. Y podríamos hablar de las características fenotípicas como el color de la piel oscura, el pelo chino, la nariz chata, los labios gruesos, ¿verdad? Como una manera de poder identificar a los afrodescendientes en México, pero culturalmente también como otro de los elementos identitarios que compartimos la mayoría de los pueblos afrodescendientes en México, pues la danza, la música, los versos, entre otras expresiones como la oralidad, ¿verdad? Esos elementos habría que tomarlos en consideración para tener una respuesta de cuáles son las características, qué es lo que nos caracteriza a los afromexicanos, ¿verdad? Derivado de todo esto que nos han comentado, ¿qué consecuencias ha tenido esta exclusión? ¿Cómo la han vivido las comunidades? ¿Cómo ha impactado específicamente en la discriminación a las mujeres? La discriminación, el menosprecio, el olvido de la importancia de estas poblaciones en la historia de México ha tenido muy, muy graves consecuencias, no solo para las personas afrodescendientes y las comunidades, sino para la sociedad en general. Una sociedad, un pueblo, un país que no conoce su historia, es un pueblo mutilado, fragmentado,
conocer tu pasado siempre te ayuda a entender tu presente y te ayuda a ser una sociedad más justa, más equitativa, más respetuosa, que valora lo que es. Entonces, esto ha tenido consecuencias en todos los órdenes. Primero, en el orden de que estas comunidades no conocen su historia, la sociedad no conoce su historia, no saben esta historia de que llegaron miles de personas de este continente con muchos conocimientos que aportaron su trabajo. Esto es fundamental. O sea, el trabajo de estas miles de personas en las minas, en la ganadería, este es otro rasgo cultural que está en todas las poblaciones afros de México. Hay que recordar que los pueblos indígenas no conocían el ganado, entonces los afrodescendientes y africanos fueron los que trabajaron en la ganadería en la mayoría de las regiones. En los oficios hubo pintores muy famosos en la época colonial, en los gremios, en el trabajo del hogar, las mujeres como chichiguas, como amas de leche, como cocineras, este trabajo cotidiano que se hace, que todavía hacemos las mujeres y que no es reconocido y que no es pagado, se hacía desde esos tiempos, un trabajo duro, difícil, que muchas mujeres afros hicieron en conventos, en iglesias, en casas particulares, etcétera, ¿no? No me da tiempo de enumerar todos los trabajos, pero esto es fundamental. O sea, una sociedad como la mexicana no podría entenderse sin el trabajo económico de estas personas, sin sus aportes culturales, sin sus aportes sociales. Entonces, bueno, eso es fragmentar la historia y por lo tanto eso repercute en tener un conocimiento parcial de tu realidad. Hay distintas consecuencias, la familiar, la escolar, la social y la política, ¿no? Al no reconocerse en tu familia y al reproducir distintos prejuicios raciales, pues sigues reproduciendo esta problemática. Y más las mujeres, porque las mujeres, además de no reconocerse la presencia afro, vivieron la otra discriminación que era ser esclavizadas y la tercera que era ser mujeres. Entonces, yo contaba hace un rato cómo cuando empecé a trabajar el tema de mujeres afros, hace ya 20 años, cuando fui por primera vez a presentar mi proyecto de investigación en la UNAM, me dijeron, pero ¿usted cómo va a estudiar ese tema de mujeres esclavas y negras? Pues eso no hay en México. Bueno, pues salió un libro casi de 500 cuartillas y me faltó, no lo hice más grande porque ya no cabían, pero pues la historia está llena de mujeres. Uno va a los archivos en México y encuentra miles de mujeres afros trabajando, colaborando, luchando por su libertad, encabezando o formando parte de meeting, de motines, del cimarronaje, es decir, mujeres activas, mujeres que buscaban mejores condiciones de vida para ellas y para sus hijos. Las consecuencias de la exclusión sin duda nos ha traído rezago, olvido, poco orgullo, negación, e incluso vergüenza sobre nuestro origen. Sabemos que la sociedad mexicana, la mayor parte desconoce de la existencia de la población negra en México y también tanto los mexicanos como latinos no saben que esta cultura que es nuestra conforma y ha contribuido a esta nación, a la composición de este país. Entonces, hay muy pocos referentes positivos y la representación es casi nula y por eso no es tan fácil autorreconocerse. Y es por eso que debemos seguir sensibilizando tanto a los que son parte de las comunidades afromexicanas como a los que no lo son. Y no es porque debamos una explicación, sino que es para que en un futuro podamos ejercer libremente nuestros derechos. Y dentro de los estereotipos, como hombres y como mujeres, se nos piensa que debemos cumplir ciertas cosas, pero si le agregamos a que somos mujeres negras o que son hombres negros, pues hay muchos estigmas y se nos dice o se nos ve como incapaces de ciertas cosas, como personas no bellas, se nos exotiza, pero a la vez no nos quieren ver.
nos invisibilizan y sin duda está el tema de la hipersexualización, ¿no? La lente sobre nuestros cuerpos está ahí y las mujeres nos sentimos vistas pero no vistas, como ya les había comentado. Y el caso contrario a los hombres, pues se les ve como violentos, malos, como ladrones y que su lugar no está en otro lugar más que en el campo y trabajando de sol a sol. A continuación presentaremos un sondeo, así que invitamos al auditorio a que lo vea y regresaremos para continuar platicando con nuestras personas invitadas. ¿Sabes que en nuestro país existen pueblos y comunidades afromexicanas? Sí, claro que sí. Sí, actualmente quienes conforman los pueblos afromexicanos se ubican en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, aunque también hay un sector importante en Michoacán, Coahuila y Chiapas. No conocía que existían comunidades afroamericanas, sí sé que existen muchos afroamericanos en el país, pero no comunidades establecidas. ¿Cómo describirías a las personas afromexicanas? Para mí la afromexicanía es un asunto de identidad y no de características físicas. Pues son descendientes de personas que llegaron de África y tuvieron una mezcla con la población mexicana. La mayoría de las personas afroamericanas que tengo la oportunidad de conocer son de tez oscura, como normalmente se describen, cabello rizado y con un acento particular. ¿Consideras que las personas afromexicanas sufren discriminación? Sí, considero que son una de las personas que sufren más discriminación, esencialmente por su color de piel y porque la gente no sabe cómo tratar a una persona que es igual que ellas o hasta mejor en algunas ocasiones. Sí, a pesar de que hay una reforma que fue publicada el año pasado, todavía existen este tipo de prácticas discriminatorias en los ámbitos laboral, educativo y de programas sociales. Sí, yo considero que sí, especialmente por el tono de piel, porque se ha visto que en México el tono de piel sí es muy importante a la hora de obtener un puesto laboral. ¿Sabes que en 2019 hubo una reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades afro como parte de la composición pluricultural del país? No lo sabía, pensé que eran personas aisladas o independientes, no comunidades. Sí. No sabía, pero me parece muy bien que se haya hecho. ¿Qué opinas de dicha reforma constitucional? Yo creo que está bien, pero tal vez se debería visibilizar más, porque al menos, por ejemplo, yo no sabía y creo que es muy importante que en general se conozca y especialmente a aquellas personas que pertenecen a este grupo cultural para que realmente se le dé este reconocimiento. Opino que es una reforma atinada y es muy importante para el desarrollo de nuestro país en el ámbito de las comunidades y pueblos indígenas, pues esta reforma dota de derechos y dota de reconocimiento a los pueblos afromexicanos. Es bueno que se les reconozca y se les proteja de cierta manera, pero no sería necesario. Son personas como cualquier otra con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y es una forma de hacer una distinción para cada una de ellas. Estamos de regreso. Para finalizar con nuestro diálogo, pregunto a nuestras invitadas y a nuestro invitado. ¿Qué acciones deben efectuar el Estado y las instancias públicas para garantizar el disfrute de los derechos por parte de las poblaciones afromexicanas, en especial los derechos político-electorales? Por ejemplo, ¿hace falta o no representación política? Bueno, como ya habíamos mencionado, ahora lo que tenemos que hacer es luchar por las políticas públicas y por legislaciones en los distintos estados que incluyan y que le den pues estos 4 elementos de los que hablamos: libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social a los pueblos y comunidades afrodescendientes, afromexicanas. Entonces, hay que legislar para varias acciones y en todas las secretarías.
hay que mejorar las condiciones económicas de estas poblaciones, hay que dotar de infraestructura de salud, de infraestructura de educación, empleo, la problemática del medio ambiente, que es muy fuerte en varias comunidades, tanto de la Costa Chica como de Veracruz. Seguro ahorita Daniela nos puede hablar un poco de eso, pero en la Costa Chica, por ejemplo, los problemas que hay con las lagunas, como la de Chacagua o la de Corralero, o sea, hay que respetar la forma en que las comunidades quieren relacionarse con su medio ambiente y no imponer proyectos de desarrollo que pueden perjudicar. Entonces, esta autonomía y esta libre determinación como derechos colectivos van a servir como herramientas para que o deben servir por lo menos, o sea, ya vemos que muchas veces no se cumple, pero ahí está la ley para que tengamos que defenderla, se cumpla con esta autonomía y con estas posibilidades. Entonces, hay que legislar en todo ese sentido. Es una gran tarea la que tenemos que hacer. Por otra parte, la visibilización a nivel de educación y cultura es urgente y creo que ya lo está haciendo el Estado, porque me llegó una notificación al respecto. Hay que cambiar los libros de texto, o sea, no pueden seguir existiendo currículas donde no se hable de esta historia o se hable de manera sesgada, o sea, tiene que estar incluida esta deuda histórica que tenemos con estos miles de africanos y africanas que llegaron desde el periodo colonial. También tienen que tener representación en los museos, es el colmo, y lo digo cada que puedo, que no tengamos representación de un museo digno. Digo, están los dos museos, Huaji y el de Huehuetán, pero son museos más comunitarios, locales. Necesitamos que estén en la historia nacional, que estén en el Museo de Antropología, que estén en el Museo del Castillo, es más, que tengan un museo. Bueno, queremos un instituto y un centro de investigación que trabaje en este tema, porque hay además una ley que ya está posibilitando que tengamos eso. O sea, un instituto que se enfoque a los problemas afros, que no necesariamente son los mismos de las poblaciones indígenas, y eso también es algo importante de señalar. No tienen los mismos problemas, algunos sí se comparten, pero otros son muy específicos. Entonces, eso tenemos que hacer. Dices, la representación política, yo creo que es muy importante. Tenemos algunas representaciones políticas que empezaron a asumirse como afromexicanas, pero necesitamos unas que de veras trabajen esta agenda, que de veras estén preocupadas por ellas. Sabemos que muchas veces cuando empiezan estos movimientos, mucha gente empieza a querer aprovecharse, por decirlo de alguna manera, de esta ola importante. Todos son bienvenidos a que trabajemos en esta tarea de ya llevar a cabo los derechos concretos, pero sí es importante que sea gente que ha trabajado, que esté reconocida y que sea afro, porque si no podemos caer también en la simulación. Y yo creo que es importante que sean las mismas comunidades afros que estén representadas en los puestos políticos. Claro, la participación política de las mujeres y de los hombres afromexicanos y afromexicanas es indispensable para poder avanzar en esta lucha por todo el tiempo en que nuestros derechos han sido violentados. Creo que esto puede ser desde diferentes ámbitos, sobre todo el educativo, ¿no? Si los libros de texto incluyen nuestra historia desde una perspectiva microrracista, micromachista, por ejemplo, como lo defienden algunas autoras españolas, pues podemos ir atacando el problema desde la raíz y sobre todo impulsando a que estas generaciones y las actuales sigamos participando y sigamos queriendo representar y disminuir las problemáticas que existen en nuestras comunidades. Creo que la representación de mujeres negras y hombres negros puede ser
muy positiva, porque no es lo mismo, no sé, por ejemplo, si se diseña un programa que atienda el racismo, pues no es lo mismo que lo diseñe una persona blanca que nunca ha sido discriminada racialmente que una persona negra. Seguramente a lo largo de su vida se ha estado enfrentando al racismo y ha encontrado las formas de poder sobrellevar esto, ¿no? Y creo que sus aportaciones pues van a ser más válidas que de una persona que no es de nuestra cultura y que no ha tenido estas vivencias. Es importante también trabajar en cuanto al racismo, en contra del racismo, justo porque yo creo que la exclusión va de la mano con el racismo, con el clasismo, con la discriminación. Y si hablamos de estar excluidos, es precisamente por esto que se está comentando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también hay una exclusión institucional, que es lo más triste, ¿sí? Y que vamos a ver nosotros en el contexto actual, donde, por ejemplo, se da prioridad tanto en los programas sociales o en las políticas públicas, y no se diga el reconocimiento que es muy reciente para nosotros, y hace más de 25 años los indígenas están reconocidos. Tiene sus pros y sus contras el reconocimiento en los indígenas que tendríamos que analizar, pero eso implica pues de que el racismo está presente y que tenemos que trabajar duro para que el racismo cada día tenga menos consecuencias negativas. Bueno, el racismo es negativo en todos los aspectos, tenga menos consecuencias para nosotros, ¿verdad? Me parece sumamente importante lo que nos han explicado. Cada vez que escuchamos los conocimientos desde otras perspectivas, vemos aristas que es necesario conocer con más detalle, retos que visibilizar para que las comunidades, pueblos y personas afromexicanas puedan ejercer su libre determinación, su autonomía, su desarrollo y su inclusión social. Muchísimas gracias por participar, Daniela, Sergio y María Luisa. Un placer haber escuchado sus experiencias y conocimientos en el tema. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del programa Sin Prejuicios, les agradezco su participación. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan y nos siguen. Les esperamos en las próximas emisiones que tendremos para ustedes y recuerden que con participación todo funciona.